Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer hoy un pan japonés. Es exquisito, realmente. Tiene una miga preciosa, una miga tierna, así aireada, algodonada, muy rica. Para hacer este pan, primero vamos a preparar con 50 gramos de harina, la vamos a colocar en una cacerolita, y acá tenemos 260 centímetros cúbicos de agua, el agua natural, como sale del grifo. Lo vamos a agregar de a poco para que no se nos apelotone, y vamos disolviendo bien la harina en el agua. Disolvemos bien. Cuando ya la tenga totalmente disuelta, que no veamos más nada de harina, entonces la vamos a poner al fuego hasta que espese. Y vamos a revolver para que no se nos pegue. Cuando ya espesó, lo vamos a retirar. Quiero recordarles que tenemos un grupo de WhatsApp que está muy bueno para que se unan, porque en ese grupo no comentan nadie, solamente reciben notificaciones cuando subo videos y además algunos tips que siempre son útiles para toda la cocina, pastelería. Así que bueno, anótense, únanse al grupo, no les va a causar ningún tipo de molestia y está bueno, además de tener todo a mano, porque muchas veces uno quiere hacer una receta porque la vio y no sabe dónde, si la vio en Facebook, si la vio en YouTube. Bueno, ahí tienen todas las recetas a mano. Van al grupo y buscan y tienen todo ahí. Así que únanse. También suscríbanse, los que no están suscriptos. Activen la campanita. Denme like si les gusta el video y compartan. Bueno, ven, ya esto se espesó, comenzó a hervir. Así que así ya lo voy a retirar del fuego. Bueno, una vez que tenemos esta preparación ya lista, esto se llama tanzan. En Japón se utiliza para hacer este tipo de panes. Una vez que lo hicimos, vamos a agarrar harina común, 4 ceros puede ser, y le agregamos, tenemos 780 gramos de harina común y le agregamos una cucharada de sal, la cucharada rasa, no colmada. Mezclamos bien y hacemos un huequito en el centro. Reservamos. Acá tenemos 30 gramos de levadura fresca. Si van a usar la levadura seca, recuerden que deberían poner entonces la mitad. O sea que en vez de 30 gramos tendrían que poner 15. Le vamos a incorporar la leche. La leche tiene que estar apenas tibiecita. Mamadera de bebé, le digo yo. Bien tibiecita. Se la incorporamos a la levadura y la disolvemos. Siempre, ustedes si ven mis preparaciones, yo siempre hago esto, porque de esa manera me aseguro de que la levadura no tenga contacto con la sal y de esa forma no le pase nada, ¿no? Que pueda después desarrollarse bien. Bueno, disolvimos bien la levadura. Y ahora sí, vamos a comenzar. En el huequito que hice, voy a poner la levadura ya disuelta.
Ahí le voy a incorporar 80 gramos de azúcar. Entonces teníamos 780 de harina, a la que le habíamos puesto una cucharada rasa de sal. Mezclamos bien y disolvimos aparte 30 gramos de levadura con un poco de la leche. De leche tengo en total 340 centímetros cúbicos, que está tibiecita. Y una parte la puse a la levadura para disolverla. Y el resto ahora se lo vamos a agregar. Ponemos entonces el azúcar, mezclamos bien. Y ahora vamos a poner 2 huevos. Ponemos los huevos. Mezclamos. Y acá lo que voy a colocar ahora son 15 gramos de leche en polvo. 15 gramos de leche en polvo. Agrego los 15 gramos de leche en polvo. Ustedes la receta la tienen en mi página, escuela de cocina laestrella.com. Yo abajo en la descripción les dejo el enlace para que vayan y ahí tienen la receta y toda la descripción. También en la descripción les dejo el enlace para que se agreguen al grupo. Bueno, incorporo la leche. Y incorporé la mitad de la leche. Y ahora le voy a incorporar el taxán. Incorporo el taxán, que es la harina a la que hidratamos con agua y la pusimos al fuego, ¿recuerdan? Bueno. Y ahora le voy a poner el resto de la leche, toda. Y voy a mezclar. Esta preparación van a ver que es bien blanda, pegajosa. Esa es la consistencia. No se asusten porque es así. Entonces vamos a trabajarla. Generalmente con una máquina, si ustedes tienen una de esas batidoras planetarias que tienen el gancho para el amasado, o alguna amasadora, obviamente esto lo hacen con la máquina, es mucho más fácil. Yo quise hacerlo así porque quería que vieran que también lo podemos hacer de esta forma. Así que bueno, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito más. Una vez que tengo esto más o menos así, le voy a incorporar la manteca. Acá tengo 70 gramos de manteca. Podría ser margarina, pero me gusta más la manteca por el sabor que le deja. Pero bueno, si ustedes quieren poner margarina, pónganle, que también va. Manteca o mantequilla, porque en otros lados se le dice mantequilla. Bueno, me unté las manos para que me permita y no se me pegue tanto esto. Y voy a empezar a trabajar dentro del bolso. Vamos a ir haciendo, vamos a ir levantando y mezclando. Esto lleva bastante, o sea, vamos a tener que estar un rato largo haciendo este trabajo. Hasta que esto se vuelva elástico, hasta que cuando yo lo levante quede elástico. ¿Ven? Ahora se corta, pero si lo seguimos trabajando van a ver que va a llegar un momento en que esto queda elástico. Así que bueno, a amasar, como les digo, ponen las manos, levantan, ponen las manos,
y vuelven a levantar y a aplastar. Así lo van a hacer por unos 10 minutitos y vemos después cómo seguimos. Ven que antes se cortaba y ahora queda. Bueno, porque ya está elástica, ¿ven? Bueno, cuando está así, la vamos a pasar a la mesa y la vamos a trabajar un poco en la mesa. Cuando ya la tenemos, como les mostré, elástica, ahora la vamos a empezar a trabajarla un poquito en la mesa. Ahora es el momento en que le agregamos un poco de harina, no mucho, es un poco como para que la podamos manejar. Y ya teniéndola así, que ya está manejable, la vamos a poner en un bol a descansar. La tapamos. Así puede ser con papel film o con estos separadores. Así le ponemos un paño y la dejamos reposar por 1 hora. Bueno, miren cómo leudó la masa. Una belleza, miren. Una barbaridad cómo leudó. Vamos a poner bastante harina en la base y lo vamos a volcar sobre la mesa y vamos a hacer un redondeo así. Yo voy a utilizar un molde de estos de budín. Este tiene aproximadamente 15 centímetros y tendrá unos 25 centímetros de largo. Y tengo este que tiene unos 20 centímetros de diámetro por unos 10 de alto. Entonces, voy a hacer 2 panes. Ustedes podrían hacer, si tienen 2 de estos, o como ustedes quieran. Necesitamos ponerlo en un molde para que tenga contención, si no se va a aplastar y se va a hacer a lo largo. Entonces, para que esto crezca y quede alto, tiene que tener una contención. Así que ustedes vean el molde que tiene. Como yo tengo estos y este es más chico que este, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar no la mitad, sino un poco más de la mitad, la voy a dejar para el molde más grande. Y esto, el resto se lo dejo para este. Bien, ¿estamos? Entonces, este lo voy a dividir en 4 partes más o menos iguales. El más chico. Ya les digo, si ustedes van a hacer el molde redondo o 2 moldes redondos, bueno, si son iguales los 2 moldes, dividan en 8 partes iguales.
Una vez que tenemos las partecitas que vamos a usar, lo vamos a estirar un poquito así con las manos y lo voy a estirar a lo largo. Así. Después doblo este hacia la mitad y este sobre este. Vuelvo a estirar. Me puedo ayudar con un palote y estiro. Cuando lo tenga así, doblo este hacia las 2/3 partes y este arriba. Y coloco, el molde le puse rocío vegetal, lo voy a poner con la partecita doblada hacia abajo y lo acomodo ahí. Lo mismo voy a hacer con este otro. Ponemos harina. Doblo y doblo. Y ahora me voy a ayudar con el palo. Estiro un poco, siempre con harina. Y vuelvo a hacer lo mismo, ahí y ahí. Y la parte del doblez la voy a poner hacia abajo. Y lo pongo pegadito al otro. Hago lo mismo con este. Y ahora doblo 2/3 partes y esta arriba. Y así lo ponemos en el último huequito. Y así me va a quedar este. Ahora vamos a hacer el otro. El otro también lo voy a cortar. Pero este, a diferencia de aquel, lo voy a cortar en 6 partes iguales. Entonces, corto 1, 3, mitad, mitad y mitad. 6 partes, más o menos iguales. Voy a hacer el mismo procedimiento. Y ahí. Acá. Recuerden ponerle también rocío vegetal al otro molde. Y el último. Y este que me quedó, le saqué un pedacito a uno que me pareció que estaba un poco más grande. Entonces voy a hacer así y lo voy a colocar acá en el centro. Así. Lo voy a llevar a neurar. Esto lo tapamos bien con un nylon y lo dejamos hasta que doble su volumen. Bueno, miren qué lindo cómo se leudó. Ahora lo voy a llevar al horno. Antes lo voy a pintar con huevo, con mucha delicadeza porque este es un pan muy tierno, muy frágil, así que se puede bajar. Así que tomen esa precaución. Y lo van a llevar a un horno a 170 grados aproximadamente
y lo van a dejar hasta que esté doradito, que serán más o menos unos 45 minutos. Ustedes vayan viendo, porque depende del horno. Este es el otro. Miren qué lindo que está. Me lo llevo al horno y después vemos cómo queda. Qué belleza esos dos panes. Qué hermosura. Uno redondo y el otro, a ver, ahí, y el otro rectangular. Ahí corté una parte para que vean la miga. Miren. Miren qué miga, qué belleza. Y miren lo esponjoso que son, mira. Una hermosura. La miga es como un algodón. Es realmente muy, muy rico. Háganlo porque la verdad vale la pena hacerlo. Son muy ricos y muy rendidores porque fíjense la cantidad que sacan. Es una belleza. Bueno, les pido que se suscriban al canal los que no están suscritos y activen la campanita, que me den like si les gusta el video, compartan, comenten todo lo que quieran saber, que quieran hacerme alguna consulta o que quieran que haga alguna preparación, me la dicen en los comentarios. Acuérdense que entre todos los comentarios voy a sortear mi libro. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.